Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Andrea Piñera y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas. En este momento me encuentro cursando la materia Fundamentos de Derecho y vamos a hablar un poco sobre la teoría general del derecho de los bienes. Para comenzar, vamos a dar a conocer la diferencia entre los bienes y las cosas. Un bien es todo aquello útil para el hombre y susceptible a su apropiación. En consecuencia, tiene un valor económico y se encuentra dentro del comercio. Esto básicamente quiere decir que es todo aquello que podamos comprar, que podamos apropiarnos, tal cual lo dice. Puede ser una casa, un automóvil, un teléfono celular. Puede ser desde algo muy pequeño hasta algo demasiado grande, siempre y cuando, digamos, tenga un costo económico. En cambio, una cosa es todo aquello que existe en nuestro entorno, en la parte de la naturaleza, es algo que se pueda tocar y apreciar de manera material, como es el agua del mar, los árboles, es todo aquello que ya se encuentra en nuestro entorno y no nos está generando ningún costo. Las cosas las podemos de alguna manera también calificar dentro de un bien, siempre y cuando el hombre pueda apropiarse de esta. Por ejemplo, el petróleo, el hombre se apropia del petróleo y creamos la gasolina, obtenemos plásticos de ella. Esto como un ejemplo para que se puedan imaginar todo lo que podemos hacer. Los árboles, nos podemos apropiar de la madera, crear muebles y así crear un bien para el ser humano. Continuemos con la clasificación de los bienes. La legislación civil establece la siguiente clasificación de bienes. Los bienes inmuebles son todos aquellos que no se pueden mover del lugar en el que están, como lo son el suelo y las construcciones adheridas a él, lo que son plantas y árboles siempre y cuando estén unidas a la tierra, las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios. Los bienes muebles, por su lado, son aquellos cuerpos que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Los bienes considerados según a las personas a quienes pertenecen son catalogados como bienes de dominio del poder público o de la propiedad particular. Específicamente son bienes de dominio del poder público, los cuales pertenecen a la Federación, a la Ciudad de México, a los estados o a los municipios. Los bienes monstrencos son aquellos muebles abandonados, los perdidos cuyo dueño se ignore. Y por último, los bienes vacantes son los inmuebles que no tienen dueño. El patrimonio se refiere al conjunto de bienes que adquiere una persona por medio del título de propiedad correspondiente. Sin embargo, el patrimonio dentro del derecho es definido como el conjunto de bienes. En el derecho se le agrega su definición los derechos y obligaciones de una persona, sea física o jurídica. El derecho tiene tres elementos básicos: conjunto de derechos y obligaciones. Estos dos elementos actúan de manera unitaria, es decir, que no pueden ser separados uno del otro. Valor monetario. Los elementos mencionados en el punto anterior deben estar sujetos a un valor que pueda ser expresado en la moneda de uso. Título. Para que dichos derechos y obligaciones sean válidas de existir el título que lo demuestre o lo acredite. Características del patrimonio. Entre las características que el patrimonio tiene podemos destacar las siguientes. Este debe ser cuantificable, es decir, que tiene que ser medido. La unidad de medida más utilizada son las unidades monetarias. Generalmente representa derechos y obligaciones económicas asociadas a su propietario. Puede traspasarse entre herederos o entre empresas. Ahora hablemos de los tipos de patrimonio. Patrimonio histórico es aquel que está relacionado con la historia de un territorio. Por ejemplo, las pinturas rupestres de una cueva, la muralla china, las pirámides aquí en México. Patrimonio natural tiene relación con aquellos parajes naturales y sus ecosistemas que son característicos y tienen un gran valor ambiental. Por ejemplo, un parque natural.
Patrimonio material. En este tipo de patrimonio se incluyen los dos anteriores y todo aquello que sea tangible. Por ejemplo, una casa sería patrimonio material. Patrimonio inmaterial. No es posible tocarlo, pero está valorado por la sociedad, por ejemplo, la cultura de un país. Derechos reales. Es la facultad que concede a una persona el poder directo o inmediato sobre una cosa para disponer y gozar de ella, con exclusión de los demás, y trae la correlatividad obligación del resto de las personas no titulares de dicha facultad, de abstenerse de perturbar al titular del derecho. Se clasifican según el titular de la persona. Esto quiere decir cuando el titular recae en una cosa propia, nos encontramos frente al derecho de propiedad, o en cambio, si recae en una cosa ajena, se puede decir que es de goce o de garantía. De goce quiere decir el uso, la habitación y la servidumbre. En cambio, de garantía hablamos de la prenda y la hipoteca. Las características de la prenda es que da nacimiento a un derecho real, recae sobre bienes muebles enajenables y garantiza el cumplimiento de una obligación y su preferencia sobre el pago. En cambio, las características de la hipoteca es que dan origen a un derecho real, puede recaer tanto en bienes muebles e inmuebles, la tenencia la conserva el deudor, es indivisible y otorga un derecho de persecución sobre la cosa y la preferencia en su pago. Muchas gracias a todos por su atención. Espero el tema haya sido un poco más fácil de comprender y les deseo a todos mucha suerte en su examen.